La primera vez que mi jefe me dijo que si no podía sacrificarme por la empresa, había 10 personas esperando mi puesto, sentí literalmente cómo se me helaba el cuerpo. Y lo peor es que nadie dijo nada. Ni uno solo de mis compañeros levantó la vista de la pantalla. Todos sabíamos que lo hacía. Todos teníamos miedo. Pero nadie quería ser el siguiente despedido. Yo también tenía miedo. Mucho. Porque acababa de mudarme, tenía deudas encima y mi madre estaba enferma. Perder ese trabajo no era una opción. Así que cuando empezó a exigir horas extra todos los días sin pagarlas, simplemente apreté los dientes y seguí trabajando. Pero hubo algo raro desde el principio. Él nunca daba órdenes importantes cara a cara si podía evitarlas. Siempre soltaba amenazas ambiguas. Cosas como que la empresa recuerda a quien coopera o que los recortes vienen pronto. Era inteligente. Muy inteligente. O eso creía él. Una noche se acercó a mi escritorio cuando ya eran casi las 11. La oficina estaba medio vacía y olía a café quemado y cansancio. Me dijo que esperaba que el sábado también estuviera disponible. Yo levanté la vista y le pregunté si esas horas se iban a registrar oficialmente. Su cara cambió al instante. Me respondió que si quería ponerme técnico, quizá no encajaba en la cultura de la empresa. Ahí fue cuando hice algo que cambió todo. Sonreí. Le dije que no había problema, que solo quería confirmar bien las instrucciones para organizarme. Y esa misma noche le mandé un correo. Súper educado. Súper profesional. Le escribí algo tipo, solo para confirmar nuestra conversación de hoy. Estaré trabajando este sábado y realizando horas extra durante las próximas semanas según lo solicitado por dirección. Pensé que no respondería. Pero respondió. Y cometió el primer error. Me contestó literalmente, correcto. Necesitamos compromiso total del equipo en este periodo. La disponibilidad es obligatoria. Obligatoria. Todavía recuerdo esa palabra. Porque cuando leí ese correo, sentí algo raro en el estómago. Como si acabara de guardar una bala que todavía no sabía cuándo iba a usar. Y durante el siguiente mes, seguí recopilando todo. Al principio pensé que solo estaba siendo paranoico. Pero cuanto más trabajaba ahí, más entendía cómo funcionaba todo. Mi jefe no gritaba delante de directivos. Nunca dejaba amenazas en mensajes directos. Siempre hablaba en privado. En pasillos. En llamadas. Cerca de la cafetera. Como si llevara años perfeccionando el arte de intimidar sin dejar huellas. Pero conmigo empezó a cometer errores. Porque yo hacía preguntas. Preguntas pequeñas. Inocentes. Le mandaba correos para confirmar. Y él respondía. Siempre respondía. Creo que porque estaba acostumbrado a que nadie lo cuestionara. Una semana después empezó el infierno de verdad. Entrábamos a las 8 de la mañana. Salíamos a medianoche. A veces más tarde. El sábado ya era obligatorio. Luego también los domingos voluntarios. Y si alguien decía que no podía, él sonreía de esa manera horrible y decía que entendía perfectamente, que solo esperaba el mismo compromiso de todos cuando llegaran los despidos. Esa frase destruyó a la gente. Había compañeros con hijos pequeños. Una chica lloró en el baño porque llevaba 3 días sin ver despierto a su hijo. Otro tipo dormía en el coche para no perder tiempo conduciendo. Y aún así nadie hablaba. Porque el miedo puede convertir adultos en sombras. Yo seguía guardando todo. Correos. Captures. Horarios. Mensajes de Teams. Incluso empecé a reenviarme cosas a mi correo personal por si un día me bloqueaban el acceso. Y entonces ocurrió algo que me hizo entender que aquello era más grave de lo que pensaba. Una noche mi compañero Andrés se acercó a mi escritorio. Estaba pálido. Me dijo que necesitaba hablar conmigo fuera. Bajamos al parking. Miraba alrededor como si alguien pudiera escucharnos. Me dijo que Recursos Humanos lo había citado esa mañana. Le preguntaron si realmente estaba trabajando tantas horas o si estaba inflando registros. Yo me quedé helado. Porque oficialmente no existían esas horas extra.
La empresa fingía que trabajábamos horario normal. Todo era ilegal. Andrés me dijo que había negado todo por miedo. Y luego me preguntó algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Me dijo si yo también estaba guardando pruebas. No le respondí enseguida. Porque ahí entendí algo. Ya no era solo estrés laboral. Estaban cubriéndose. Y cuando una empresa empieza a cubrirse, es porque sabe que algo puede explotar. Esa noche llegué a casa a las 2 de la mañana. Abrí el portátil. Y revisé todos los correos otra vez. Había decenas. Mi jefe escribiendo cosas como necesitamos disponibilidad total. El equipo debe permanecer hasta terminar objetivos. Las vacaciones quedan suspendidas temporalmente. Incluso uno donde respondió a una compañera que había pedido irse porque su hija estaba enferma. Él le contestó que todos tenemos prioridades y cada uno decide qué sacrificar. Cuando leí eso me dio asco. Pero también sentí miedo. Porque empecé a obsesionarme. Dormía poco. Revisaba el correo a cada hora. Tenía paranoia de que descubrieran que estaba guardando pruebas. Y entonces pasó el primer giro fuerte. Un viernes por la tarde nos convocaron a una reunión urgente. Todos entramos a la sala. Mi jefe estaba sonriendo demasiado. Eso ya era mala señal. Dijo que la empresa estaba pasando por ajustes. Y luego soltó la bomba. Habría despidos. El silencio fue horrible. Nadie respiraba. Él empezó a nombrar personas. 2 del departamento financiero. 1 de soporte. Una chica de marketing. Gente que llevaba años ahí. Algunos se pusieron a llorar ahí mismo. Y después dijo algo todavía peor. Dijo que los empleados que demostraran flexibilidad y compromiso tendrían más posibilidades de quedarse. O sea, más horas gratis. Más abuso. Más miedo. Cuando terminó la reunión, todos salieron destruidos. Pero yo me fijé en algo raro. Él me miró distinto. Como si sospechara de mí. Esa misma noche recibí un mensaje suyo. Me preguntó por qué estaba enviando tantos correos de confirmación últimamente. Sentí un vacío en el pecho cuando lo leí. Le respondí tranquilo. Le dije que solo me gustaba tener claridad con las tareas. Tardó varios minutos en contestar. Y luego escribió algo que me dejó pensando toda la noche. Me dijo que la gente demasiado cuidadosa normalmente ocultaba intenciones. Ahí entendí que empezaba a ponerse nervioso. Pero todavía no sabía hasta qué punto. Porque 3 días después llegué a la oficina y mi acceso al sistema había sido limitado. Intenté entrar al sistema 3 veces. Error. Mi correo cargaba lento. Algunas carpetas habían desaparecido. Y en ese momento sentí un golpe de adrenalina tan fuerte que casi se me cae el café. Porque entendí exactamente lo que estaba pasando. Alguien había pedido revisar mi cuenta. Miré alrededor. La oficina seguía igual. Teclado sonando. Gente fingiendo normalidad. Pero yo ya no veía compañeros. Veía personas aterradas intentando sobrevivir. Fui directo al despacho de mi jefe. Le pregunté si había algún problema técnico. Él ni siquiera levantó la vista del monitor. Me dijo que Seguridad Informática estaba haciendo auditorías aleatorias. Luego sonrió. Esa sonrisa falsa. Tranquila. Fría. Me dijo que no debía preocuparme si no tenía nada que ocultar. Sentí rabia. Muchísima. Pero también miedo. Porque entendí que ya no era invisible para él. Esa noche apenas pude concentrarme. Revisé mi correo personal desde casa. Y gracias a Dios ya había reenviado muchísimas cosas. Pero había un problema. Algunas pruebas importantes seguían en el servidor de la empresa. Y al día siguiente descubrí algo todavía peor. Andrés había desaparecido. Su escritorio estaba vacío. Sin aviso. Sin despedida. Sin mensaje. Nada. Pregunté discretamente a una compañera. Me dijo que Recursos Humanos lo había llamado el día anterior.
Después salió del edificio y no volvió. Le escribí por WhatsApp. No respondió. Horas después me dejó en visto. Solo eso. Ahí me entró pánico de verdad. Porque entendí el patrón. La empresa estaba limpiando gente. Y probablemente sospechaban que Andrés había hablado demasiado. Empecé a sentirme observado. Un supervisor pasaba constantemente cerca de mi mesa. Mi jefe me pedía reportes absurdos. Cosas inútiles. Como si intentara desgastarme. O hacerme cometer un error. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente el juego. Una tarde recibí una llamada de recursos humanos. Querían verme para conversar. Esa frase me hizo sudar las manos. Entré a la sala y había 2 personas sentadas. Una mujer de recursos humanos. Y un tipo que nunca había visto. Traje gris. Cara de funeral. El hombre empezó hablando de rendimiento. De actitud. De trabajo en equipo. Yo sabía perfectamente a dónde iba aquello. Entonces soltó la acusación. Dijo que varios empleados habían reportado que yo estaba creando un ambiente negativo. Casi me reí del descaro. Porque sabía exactamente lo que estaban haciendo. Querían construir una excusa para despedirme antes de que pudiera hacer algo. Me preguntaron directamente si tenía problemas con las políticas de horas extra. Ahí tuve que actuar. Bajé la mirada. Fingí nervios. Les dije que no. Que solo estaba cansado como todos. Mi jefe estaba sentado al fondo observándome. Y por primera vez noté algo raro en él. No parecía confiado. Parecía tenso. Como si estuviera esperando que dijera algo específico. Entonces Recursos Humanos me pidió acceso a ciertas conversaciones laborales de mi correo. Y ahí entendí todo. Querían encontrar pruebas de que yo estaba recopilando información. Pero yo ya había borrado mucho del ordenador del trabajo. Les dije que no había problema. Intenté parecer tranquilo. La reunión terminó rara. Demasiado rara. Y justo cuando me iba, el hombre del traje gris me dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Me dijo que en la empresa valoraban mucho la lealtad. Que las personas conflictivas normalmente terminaban aisladas. Fue una amenaza. Elegante. Pero amenaza igual. Esa noche llegué a casa completamente destruido. Me serví whisky aunque llevaba meses sin beber. Tenía el corazón acelerado. Revisé una carpeta donde guardaba todas las pruebas. Había más de 100 correos ya. Captures. Horarios. Mensajes internos. Incluso grabaciones de audio. Sí. Había empezado a grabar reuniones desde el móvil. Porque ya no confiaba en nadie. Y entonces recibí un mensaje inesperado. Era de Andrés. Solo decía una frase. No hables con nadie de la oficina. Sentí un escalofrío horrible. Le pregunté qué había pasado. Tardó 20 minutos en responder. Y cuando respondió, se me cayó el mundo encima. Me dijo que lo habían obligado a firmar una renuncia. Le prometieron indemnización si se iba en silencio. Pero antes le enseñaron impresiones de conversaciones privadas. Correos. Horarios. Hasta búsquedas internas. La empresa estaba vigilándonos mucho más de lo que pensábamos. Después me escribió otra cosa. Me dijo que alguien dentro de Recursos Humanos estaba ayudando a mi jefe a borrar registros de horas extra antes de auditorías. Ahí literalmente dejé de respirar unos segundos. Porque ya no estábamos hablando de un jefe tóxico. Estábamos hablando de fraude interno. Y en ese momento me di cuenta de algo muy importante. Si estaban tan desesperados por borrar pruebas, entonces las pruebas valían muchísimo más de lo que yo imaginaba. Pero todavía faltaba el golpe más fuerte. Porque 2 días después descubrí quién había traicionado a todos. Y jamás me lo habría esperado, era Laura. La misma compañera que siempre parecía amable. La que traía café cuando alguien estaba agotado. La que decía que todos debíamos apoyarnos. La que lloró cuando despidieron a una chica de marketing. Ella.
Lo descubrí por accidente. O quizá no fue accidente. Quizá alguien quiso que yo lo viera. Ese día me había quedado tarde otra vez. La oficina estaba casi vacía. Solo se escuchaba el aire acondicionado y algunos teclados a lo lejos. Fui a imprimir unos documentos porque mi acceso digital seguía limitado. Y cuando pasé por la sala pequeña de reuniones, escuché mi nombre. Me quedé quieto. Laura estaba dentro. Hablando con mi jefe. La puerta no estaba completamente cerrada. Ella le estaba diciendo que yo hacía demasiadas preguntas. Que hablaba mucho con Andrés antes de que desapareciera. Y luego dijo algo que me atravesó el pecho. Dijo que creía que yo estaba guardando pruebas. Mi jefe no respondió enseguida. Solo preguntó si estaba segura. Y ella dijo que sí. Que yo ya no actuaba normal. Sentí literalmente náuseas. Porque yo confiaba en ella. Habíamos almorzado juntos muchas veces. Incluso le conté lo de mi madre enferma. Y ahí estaba. Vendiendo información para salvarse. Pero lo peor vino después. Mi jefe le dijo que estaba haciendo lo correcto. Y que la empresa recompensaba a la gente leal. Le prometió un ascenso cuando terminara la reestructuración. Un ascenso. Cambió a todos por un ascenso. Me alejé de ahí antes de que me vieran. Entré al baño y me encerré varios minutos. Tenía las manos temblando. Y fue ahí donde dejé de sentir miedo. De verdad. Algo dentro de mí cambió. Porque entendí que si no hacía algo, terminaría destruido igual que Andrés. Igual que todos los demás. Esa noche organicé absolutamente todo. Hice carpetas. Fechas. Capturas. Grabaciones. Incluso preparé un documento detallando cada amenaza y cada hora extra. Me sentía enfermo haciendo aquello. Pero también sentía algo nuevo. Control. Por primera vez en meses, tenía una ventaja. Y entonces ocurrió otro giro que no esperaba. Revisando correos antiguos encontré algo enorme. Algo gigantesco. Meses atrás, mi jefe había enviado accidentalmente un archivo equivocado en un hilo interno. Todos ignoraron el adjunto porque parecía aburrido. Pero yo lo abrí. Era un reporte interno de costes laborales. Y ahí aparecían las horas extra reales del equipo. Todas. Perfectamente registradas. O sea, la empresa sí sabía. Todo el tiempo. Solo fingían que no existían oficialmente delante de empleados y auditorías. Me quedé mirando la pantalla varios minutos. Porque ese archivo destruía completamente su defensa. Ya no podían decir que eran horas voluntarias. Ya no podían fingir desconocimiento. Lo sabían todo. Y aún así seguían amenazando gente. Ahí entendí que no era solo un jefe abusivo. Era toda una estructura. Y sinceramente, eso me asustó muchísimo más. Porque enfrentarte a una persona da miedo. Pero enfrentarte a una empresa entera es otra cosa. Empecé a dormir con el móvil al lado por paranoia. Pensaba que podían despedirme en cualquier momento. O bloquearme todos los accesos. O acusarme de algo falso. Y entonces pasó algo que todavía hoy me cuesta creer. Un domingo a las 7 de la mañana alguien golpeó la puerta de mi apartamento. Muy fuerte. Abrí medio dormido. Era Laura. Estaba llorando. Literalmente llorando. Entró sin esperar invitación. Se veía destrozada. Me dijo que había cometido un error enorme. Yo no entendía nada. Le pregunté qué quería. Ella empezó a hablar rapidísimo. Dijo que Recursos Humanos le había pedido acceso a conversaciones privadas de empleados. Que querían saber quién estaba descontento. ¿Quién podía denunciar? ¿Quién hablaba demasiado? Me dijo que pensó que colaborando estaría segura. Pero luego escuchó algo horrible. Habían decidido despedirla también después de usarla. Según ella, oyó a mi jefe decir que la gente que traiciona a compañeros nunca es confiable. Cuando me contó eso sentí una mezcla rarísima de satisfacción y asco. Porque parte de mí pensó que se lo merecía.
Pero otra parte la veía ahí. Rod, Aterrada igual que todos nosotros. Entonces me dijo algo todavía más grave. Me dijo que Recursos Humanos estaba preparando un expediente falso contra mí. Querían acusarme de bajo rendimiento y filtración de información. O sea, querían destruir mi reputación antes de echarme. Y ahí fue cuando ella me entregó un pendrive. pequeño. Negro. Me dijo que dentro había copias de registros internos. Conversaciones. Y algo llamado listas de riesgo. Cuando escuché ese nombre se me heló la sangre. Le pregunté qué significaba. Ella me miró directo a los ojos y dijo que la empresa tenía empleados clasificados secretamente. Personas manipulables. Personas conflictivas. Personas vulnerables económicamente. Personas fáciles de presionar. Nosotros éramos perfiles para ellos. Nada más. Recursos Humanos había creado archivos psicológicos sobre todos. Y yo estaba marcado como Compliance Stroke Fear. Obediencia mediante miedo. Cuando escuché eso sentí una rabia tan fuerte que casi no podía respirar. Porque era verdad. Habían usado mi miedo por mi madre. Mis deudas. Mi necesidad desesperada de mantener el trabajo. Todo. Y mientras intentaba procesarlo, Laura me dijo la frase que cambió completamente todo lo que iba a pasar después. Me dijo que la empresa no tenía miedo de empleados normales. Pero sí tenía miedo de una sola cosa. Pruebas enviadas fuera de la compañía. Después de que Laura se fue, me quedé sentado solo en la cocina durante casi una hora mirando ese pendrive. Ni siquiera lo conecté enseguida. Tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Porque hasta ese momento todavía intentaba convencerme de que quizá todo tenía una explicación menos oscura. Pero en el fondo ya sabía la verdad. Aquella empresa estaba podrida. Completamente podrida. Finalmente conecté el pendrive al portátil viejo que tenía guardado. Uno que casi no usaba. Y cuando abrí las carpetas sentí un vacío brutal en el pecho. Había documentos internos. Capturas de conversaciones entre directivos. Informes de empleados. Listas con nombres. Y comentarios al lado de cada persona. Presionable. Necesita el salario. Tiene problemas familiares. Evitar confrontación directa. Era monstruoso. No parecían archivos de una empresa. Parecían expedientes de manipulación psicológica. Y entonces encontré mi nombre. Lo abrí temblando. Había notas sobre mí desde hacía meses. Decían que yo respondía bien bajo presión. Que era disciplinado. Que evitaba conflictos abiertos. Y luego una línea que todavía me da escalofríos recordar. Puede aceptar cargas excesivas si se mantiene inseguridad laboral constante. Me quedé mirando esa frase muchísimo tiempo. Porque era exactamente lo que habían hecho conmigo. Me habían estudiado. Medido. Manipulado. Como si fuera una pieza más. Y de repente entendí algo horrible. Mi jefe no improvisaba. Todo estaba calculado. Las amenazas. Los horarios imposibles. Los despidos visibles. Todo tenía un propósito. Mantenernos aterrados. Seguir revisando archivos. Y ahí apareció el nombre de Andrés. Al lado decía riesgo creciente de denuncia. 2 semanas después estaba fuera de la empresa. Sentí náuseas. Reales. Luego encontré otra carpeta. Esa fue la peor de todas. Se llamaba contención legal. Dentro había plantillas para desacreditar empleados antes de despidos conflictivos. Acusaciones preparadas. Estrategias para inventar bajo rendimiento. Protocolos para aislar trabajadores incómodos. Era una maquinaria completa. En ese momento supe que no podía simplemente renunciar e irme. Porque si me iba, ellos seguirían haciéndolo. A otros. A gente más vulnerable todavía. Y sinceramente, creo que fue ahí cuando dejé de pensar solo en mí. Esa misma madrugada hice copias de todo. 3 discos duros. 2 nubes privadas. Correos programados.
Incluso preparé un sistema automático. Si algo le pasaba a mi cuenta principal, ciertos archivos se enviarían solos a varias direcciones. Estaba paranoico. Pero con razón. Porque al día siguiente todo explotó. Llegué a la oficina y mi tarjeta no funcionó. Seguridad me detuvo en recepción. Delante de todos. Sentí como la sangre me hervía de vergüenza. Mi jefe apareció unos minutos después. Súper tranquilo. Me dijo que necesitaban hablar conmigo arriba. La oficina entera nos miraba. Y ahí entendí exactamente lo que estaban haciendo. Querían humillarme públicamente. Hacerme parecer culpable. Entré a la sala de reuniones. Estaban recursos humanos. El hombre del traje gris. Y otro directivo más. Sobre la mesa había una carpeta con mi nombre. Mi jefe empezó diciendo que habían detectado comportamientos preocupantes. Luego comenzaron las acusaciones. Bajo rendimiento. Actitud negativa. Acceso no autorizado a documentos internos. Yo escuchaba todo en silencio. Y cuanto más hablaban, más nerviosos parecían ellos. Porque yo no reaccionaba. Esperaban miedo. Esperaban súplicas. Pero yo ya había cruzado ese punto. Entonces el hombre del traje me dijo que tenían pruebas de que yo estaba recopilando información sensible de la empresa. Ahí levanté la vista y pregunté algo muy simple. Pregunté si se referían a los correos donde mi jefe obligaba horas extra ilegales. El silencio fue instantáneo. Mi jefe cambió de color. Literalmente. Recursos Humanos intentó intervenir rápido. Dijo que la reunión no iba sobre eso. Pero ya era tarde. Porque yo saqué una carpeta de mi mochila. La puse sobre la mesa. Y empecé a deslizar hojas lentamente. Correos impresos. Horarios. Captures. Registros. Vi cómo el hombre del traje empezaba a sudar. Mi jefe intentó mantener la calma. Me dijo que estaba malinterpretando comunicaciones internas. Entonces saqué el reporte de costes laborales. El archivo accidental. El que demostraba que la empresa conocía todas las horas extra reales. Ahí nadie habló. Nadie. Se escuchaba solo el aire acondicionado. Y luego hice algo que todavía recuerdo perfectamente. Saqué mi móvil. Lo puse sobre la mesa. Y les dije que toda la conversación estaba siendo grabada. Mi jefe explotó. Se levantó gritando. Dijo que eso era ilegal. Que yo estaba acabado. Que jamás volvería a trabajar en el sector. Pero mientras gritaba, vi algo increíble. ¿Miedo? Por primera vez le vi miedo real en la cara. Porque entendió algo. Ya no tenía control de la situación. Entonces el hombre del traje intentó cambiar completamente el tono. Empezó a hablar más suave. Dijo que quizá podían resolver aquello internamente. Me ofrecieron vacaciones pagadas. Después indemnización. Después un acuerdo confidencial. Todo en menos de 10 minutos. Fue surrealista. Las mismas personas que me amenazaban ahora intentaban comprar mi silencio desesperadamente. Y cuanto más ofrecían, más entendía el tamaño del problema en el que estaban metidos. Pero entonces pasó algo todavía más fuerte. Alguien golpeó la puerta. Era uno de los asistentes de dirección. Entró nervioso. Y le susurró algo al hombre del traje. Nunca olvidaré la expresión de su cara después de escucharlo. Se puso completamente blanco. Entonces miró a mi jefe y preguntó una sola cosa. Preguntó si yo había hablado con alguien externo a la empresa. Y ahí sonreí por primera vez en meses. Porque sí lo había hecho. La noche anterior a esa reunión había enviado una copia completa de todo a un abogado laboralista. Pero no solo a él. También a un organismo de inspección. Y a un periodista que investigaba abusos corporativos. No porque quisiera hacerme famoso. Ni porque quisiera dinero. Lo hice porque ya no confiaba en nadie. Y porque entendí que si ellos podían destruir personas en silencio, entonces el silencio era exactamente lo que había que romper.
Cuando sonreí en esa sala, todos lo entendieron al mismo tiempo. Ya era demasiado tarde. Mi jefe empezó a hablar rapidísimo. Me dijo que estaba exagerando. Que aquello podía arruinar muchas carreras. Que había gente inocente involucrada. Inocentes. Escuchar esa palabra me dio una rabia indescriptible. Le pregunté si Andrés también era inocente cuando lo obligaron a renunciar. Le pregunté si la chica que lloraba en el baño por no ver a su hijo también era inocente. Nadie respondió. Entonces Recursos Humanos intentó otra vez negociar. Me ofrecieron una cifra absurda de dinero para firmar un acuerdo de confidencialidad. Una cifra que hace meses me habría parecido imposible rechazar. Pero en ese momento ya no quería dinero. Quería que sintieran aunque fuera una parte mínima del miedo que nos hicieron vivir. Me levanté de la mesa. Guardé todos los documentos. Y antes de salir les dije algo que llevaba meses atrapado dentro de mí. Les dije que el problema de tratar personas como herramientas es que un día una de esas herramientas deja de tener miedo. Salí de la sala temblando. No por miedo. Por adrenalina. Pensé que seguridad me detendría antes de llegar al ascensor. Pero no pasó nada. Toda la oficina estaba rara. Silenciosa. Como si todos supieran que algo grave acababa de ocurrir. Laura me miró desde lejos. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Andrés me escribió apenas salí del edificio. Solo puso, por fin. Y entonces empezó el caos. 2 días después llegó una auditoría externa. Luego otra. Empezaron entrevistas privadas. Revisiones de registros. Correos internos. Recursos Humanos dejó de sonreír de repente. Mi jefe desapareció de la oficina durante una semana entera. Oficialmente estaba de vacaciones. Extrañamente, nadie le creyó. Después comenzaron los rumores. Que habían encontrado manipulación de horarios. Que había pagos ocultos. Que directivos aprobaron prácticas ilegales durante años. Y lo más fuerte fue ver cómo la gente cambiaba cuando el miedo desaparecía. Compañeros que llevaban meses callados empezaron a hablar. Uno confesó que había sufrido ataques de ansiedad. Otra admitió que grababa conversaciones por miedo. Había muchísimo más de lo que yo imaginaba. La empresa intentó controlarlo. Pero ya era imposible. Porque una vez que varias personas pierden el miedo al mismo tiempo, todo se derrumba muy rápido. 3 semanas después despidieron a mi jefe. Sin anuncio grande. Sin despedida elegante. Solo desapareció. Igual que hicieron con otros antes. Pero esta vez nadie sintió pena. Y el giro más irónico llegó después. Un antiguo compañero me mandó una captura filtrada. Era un correo interno de directivos. Decían que toda la crisis empezó porque un gerente subestimó el riesgo documental. El riesgo documental. O sea. ¿Los correos? Exactamente esos correos que él respondió con arrogancia porque pensó que nadie se atrevería a usarlos jamás. Todavía recuerdo la palabra obligatoria. Esa palabra destruyó todo para él. Yo terminé dejando la empresa poco después. Ya no soportaba entrar ahí. Había demasiados recuerdos. Demasiadas noches sintiéndome atrapado. Conseguí otro trabajo meses después. Mejor. Más tranquilo. Pero durante mucho tiempo seguí despertándome a las 3 de la mañana pensando que iba a recibir amenazas otra vez. El miedo tarda en irse. Mucho más de lo que la gente cree. Y hace poco me encontré con un ex compañero para tomar café. Me contó algo que me dejó en silencio. Resulta que mi antiguo jefe intentó conseguir trabajo en otra empresa grande. Pero durante el proceso alguien reconoció su nombre por toda la investigación interna. Y le cancelaron la contratación. Cuando escuché eso no sentí alegría. Tampoco pena. Solo sentí algo parecido a justicia. Porque durante años él hizo que todos viviéramos aterrados de perderlo todo. Y al final, lo único que realmente lo destruyó fueron sus propias palabras. Las mismas que escribió creyendo que nadie tendría el valor de guardarlas.